Arrancamos el mes de junio. Frank, ¿cómo estás? Buen viernes. Hola Robert, ¿cómo estás? Muy bien por este lado, buen viernes, nuevo mes, arrancamos con el mes 6 con algunas buenas noticias, algunas novedades, así que bueno, un primer break de mes bastante alentador y cerrando ya el primer semestre del año. Exactamente. Arrancó bien el mes de junio porque, bueno, terminó bastante bien el mes de marzo. La semana pasada lo habíamos visto un poco. Fue un mes con bastante movimiento, un fin de mes con bastante también buenas novedades. Y bueno, algo que se gestó el mes pasado y que se terminó de cumplir los primeros días del mes de junio fue el tema de la compra de dólares por parte del Banco Central. Llegó a esa meta que tiene con el Fondo Monetario de 10.000 millones y todavía le queda una buena cantidad de tiempo. Claro que estamos en la etapa fuerte de liquidación de dólares, pero no deja de ser importante que se haya cumplido tan rápido y que no existan tantas dudas con respecto a si se podía o no se podía cumplir. Por otro lado, en el día de ayer, a última hora, básicamente hoy, se conoció el REM y el REM dio también algunas buenas señales en lo que es los datos macros para adelante. También vamos a completar un poco el análisis de la semana pasada, esto de si hacemos pesos, dólares o ajuste por inflación. Tuvimos una buena semana para los dólares. En renta variable también tuvimos una buena semana en el mercado local, con un poco más de altibajos, bastante ruido externo. Se está avanzando poco con lo que es la situación del conflicto entre Irán y Estados Unidos, mientras se intensifican los combates en el Líbano. Eso parece que ha generado un cortocircuito entre Trump y Netanyahu. Y en la renta variable internacional fue algo bastante movido. Sí, subas explosivas terminan desencadenando también profundas tomas de ganancias. Y analizamos, lo hicimos alguna vez, por ahí queremos irlo renovando, no quizás tan seguido porque los datos no cambian día a día ni semana a semana, pero bueno, algunas alternativas interesantes en lo que son acciones del exterior. Pero bueno, Fran, llegamos a los 10.000, ¿sí? Y bueno, fue una racha de compra bastante histórica. Sí, sí, el tercer día del inicio del sexto mes, es decir, con más de medio año por delante, ya se cumplió la meta. Obviamente lo que comentabas recién es una época donde hay más liquidaciones, es una época favorable para la compra de divisas, que quizás la segunda mitad no lo es tanto. Pero bueno, ya haber cumplido, haber cerrado el numeritos, digamos, eh, genera bastante tranquilidad. Hubo también algún rumor por ahí dando vueltas que el Tesoro también había estado comprando para pagos de deuda, o sea que ya no es solamente el central, sino que el Tesoro también anda dando vueltas por el mercado libre de cambio. Así que bueno, buenas señales en general. Quizás eso ha sido en parte también lo que ha ayudado a los bonos que vamos a ver en un ratito. Pero bueno. Nada, una serie de factores, una serie de cuestiones que han ayudado. Sí, podemos ver clarito acá cómo el tipo de cambio ha subido un poco. Ha subido unos 20 pesos, más o menos 20, 25 pesos en esta semana, quizás 30, estaba más cerca de 1430, ese rango. Y bueno, se estuvo aproximando al 1460. Eh, no lo vemos tampoco tan grave, sí, es una suba bastante marginal y es algo del 2%, ¿sí? Aproximadamente, quizás sí es un mes de tasa para los Mm. que venimos mirando el carry, digamos, es un mes de tasa, es significativo, pero creo que en general para la economía macro en general no representa ningún problema. Eh, Incluso todo lo contrario, más de uno estará agradecido, ¿sí? Los exportadores estarán agradecidos, pero más allá de eso nada, sigue firme el
digamos, el plan económico y acercándonos a los 50.000 millones de dólares en reservas que se prometieron hace mucho, ¿sí? O era un objetivo que en principio tendría que haber llegado antes, no se pudo, como se dijo alguna vez, no se pudo lograr antes. Em, pero bueno, estamos encaminados para llegar. Sí, nosotros pensamos que el número 50.000 puede ser fácilmente alcanzable en junio, que es un mes de buenas cosechas. Habrá que ver cómo viene el clima, porque si se empiezan a dar lluvias, eso va a demorar un poco el tema de la cosecha, de lo que está quedando, sobre todo de soja. Pero pensamos que 50.000 es un número que podemos llegar a ver durante el mes de junio si siguen estas rachas de compras. También el precio del crudo no quiere aflojar. Eso, por un lado, pone un piso o una desinflación un poco más lenta, pero por otro lado va a dejar una balanza energética bastante positiva. El deslizamiento, Frank, como vos decís, el tipo de cambio, nada. O sea, por ahí es como que uno mira y dice, se atrasa mucho el tipo de cambio, estará muy atrasado el dólar y se despierta un 1 o 2% como pasó en estos días y por ahí aparecen titulares alarmistas. Nosotros lo vemos más que razonable. ¿Cómo se dio esto en la práctica? Bueno, el Banco Central no roleó todas las operaciones de dólar futuro que les vencían al 30 que vencieron al 31 de mayo, con lo cual eso generó una presión alcista. Los que sí querían renovar, el comprar las posiciones, y no encontraban la contraparte. Entonces eso ayudó a gatillar una suba en el precio del dólar. Nada, si lo vemos a como arrancamos el año, todavía estamos ahí en el mismo lugar, con lo cual seguimos viendo que eh, va a haber un proceso de dolarización lógico, razonable, porque muchos de los que exportan también tienen que importar. Entonces, no vemos ahí un mayor problema en este contexto, ¿sí? Sí, la estrategia financiera del MECON parece ahora ya empezar a consolidarse en lo que va a ser el 2027, porque el 2026 ya estaría casi cerrado, ¿sí? Ahí también con algunas compras, más el financiamiento que fueron obteniendo en las licitaciones quincenales. Así que se logró, se cumplió la meta. Y justo también en el día de ayer se conoció el nuevo REM, el REM del mes de mayo. Salió bastante temprano este mes y se revisa a la baja los datos de inflación. Levemente, pero bueno, se revisaron a la baja, ¿sí? Y la inflación interanual del 2026 volviendo a acercarse al nivel de 30 que se perdió en algún momento con la crisis del petróleo. Buenos datos, Fran, aunque es un descenso más lento que por ahí lo que se puede esperar o lo que puede esperar el gobierno, por lo menos lo pronosticado por el REM. Sí, sí, sabemos que siempre que hay una suba en general en los precios, después que bajen cuesta un poco más. En este caso, que hubo una suba de los pronósticos, digamos que después cuesta un poco más que bajen. Y lo que comentabas recién tampoco ayuda mucho, la incertidumbre sigue siendo alta en Medio Oriente, entonces los precios de petróleo pareciera que no van a bajar. Entonces, bueno, si bien no aumentaría la inflación a futuro, ya te pone un piso en ciertas cosas que, eh, nada, van a terminar afectando a los precios en el mediano plazo. Después quizás sí ya lo vamos a poder ver un poquito más acomodado y más por debajo del 30 y ojalá acercándonos al número de 20, ¿sí? Para el año que viene. Ya para este año está bastante complicado. Em, Dudamos que se pueda lograr bajar de 20, casi imposible lo que decíamos recién, pero bueno, sí ir cerrando con inflaciones más cercanas a uno, ¿sí? Que empiecen con uno para volver al periodo que tuvimos en el año pasado que duró poco, ¿sí? Recordemos mayo del año pasado, desgraciadamente duró muy poco y bueno, volver a esos rumbos, ¿no? De inflaciones de uno con algo. Sí, Veremos bueno. cuánto demora en llegar, ¿no?
principio recién en agosto. Esta, esta época del año pasado fueron los años del piso de la inflación, fueron muy buenos meses. eh, y bueno, parecería ser que esos números van a llegar recién otra vez hacia el último trimestre, sí, fundamentalmente. Lo importante acá es que la inflación que pronosticaba el REM, esta es la inflación del 2026 que fue pronosticando a lo largo del tiempo, eh, saltó, ¿sí? Fíjense que lo que estaba pronosticado para el 2026 pasó de 22 a 30,5, ¿sí? O sea, hubo un salto en las expectativas de inflación bastante grande. Para el 2027 pasó de 15 a 20, ¿sí? Bueno, ya el 2028 ya bastante futurología, ¿no? Pero con estos dos datos lo que pudimos ver es que las expectativas de inflación saltaron fuertemente. La parte buena es que pareciera estar acostándose esta etapa de crecimiento, ¿sí? O sea, el REM empieza a ver otra vez una normalización que podría ser afectada por un shock, nada más. Entonces, es importante esto porque el resto de las variables están bastante alineadas, y en esta convergencia de tasas que hablamos muchas veces del inflación, tasa de interés y tasa de evaluación alineadas con poca dispersión, también se empieza a ver en este 1,8, 1,7 en los niveles de tasa y la devaluación corriendo por atrás, Fran. Sí, sabemos que la estrategia del carry, digamos, ha sido una constante en el gobierno de Milei, con la tasa siempre siendo positiva, ¿no? Respecto a las expectativas de devaluación. Em, Quizás ahora ha quedado un poco corta con la tasa de inflación, es decir, tenemos tasa de interés negativa en principio, sobre todo en los primeros meses. Si después llegara a mejorar a futuro la inflación, ahí sí, bueno, podemos que se puede dar vuelta un poco y quedamos mejor. Pero bueno, sí, sigue siendo levemente negativa todavía. Habrá que esperar a que eso sea mejor, ¿sí? A que sea un poquito más atractiva la tasa. Recordemos que la teoría dice que eh, una tasa real negativa, te impulsa a salir, entre comillas, del peso, a salir del plazo fijo, a salir y buscar otras alternativas. Generalmente se habla mucho del dólar, ¿sí? No se viene dando, no, no es que se venga dando, que la gente, bueno, no me rinde mal el plazo fijo, me voy directo al dólar, eso puede ser una buena señal. Eh, Veremos cómo termina de afectar. En principio quedarían un par de meses más de esta, digamos, de este inconveniente ahí de tasas y mejoraría. Veremos también cómo actúan la tasa más adelante. En principio, la tasa baja favorece al que toma deuda y no al que invierte a esa tasa. Desgraciadamente, el que toma deuda tampoco está accediendo a estos niveles de tasa en general. Hay algunas alternativas, pero bueno, eh, nada, ha detenido un poco todo el carry que quizás estaba más en boga hace un par de meses atrás, todo el año pasado, por ejemplo. Eh, Veremos digamos, cuánto tiempo toma en estas posiciones un poco más especulativas a seguir ganando fuerza, o a volver a ganar fuerza, ya no seguir ganando. Sí, a ver, hoy la tasa está por debajo, corriendo un poco, la tasa corta, ¿no? Corriendo un poco por debajo del 2% mensual, con una inflación 2,3 aproximadamente por ahí, 2,3 la ve el REM para el mes de mayo. Junio podemos tener un golpe de eh, subas de servicios, ¿sí? Que se quedaron atrasados por el shock eh, petrolero del precio del crudo. Em, Aún así, está corriendo como muy parecida la tasa con respecto a la devaluación. Estamos viendo en estos niveles que uno podría estar hablando de una tasa de acá hasta final de año, de un rendimiento efectivo del 12%, 13% aproximadamente. El dólar, l- vamos a marcar, el dólar
el REM lo está pronosticando para el finales del 2026 en 1658, 1500, perdón, 1658, lo ve a la baja, ¿sí? Las principales pronosticadoras un poco más abajo todavía, así que también lo revisó a la baja, ¿sí? El tipo de cambio se revisó a la baja, y esto lo que hace es aproximadamente una devaluación cercana al 10%. Nosotros lo vimos esto un poco la semana pasada, el espacio que había para hacer carry. Ahora, tampoco es que las posibilidades de ganancia en términos de dólar son una locura. Tiene que darse esta suba, ¿sí? Para que el carry esté bastante neutro con respecto a la posición del dólar, ¿sí? Entonces, eh, es un punto en donde si uno va a invertir por dólar puede quedarse muy corto en tasa, y si va a invertir a tasa, un mínimo ruido internacional, un ruido local podría provocar pérdidas en términos de dólar. Entonces, un poco también reforzamos la idea del año pasado acá, ya deja de ser un entorno de retorno total, ¿sí? Y empezamos a actuar como inversores en función a las necesidades, ¿sí? Necesito tener una disponibilidad de liquidez porque tengo que pagar un precio cierto de un préstamo bancario dentro de unos 2 meses, y lo más razonable sería ir a tasa, ¿sí? Tengo que cubrir importaciones, lo más razonable sería ir a dólar, ¿sí? Ya es muy difícil en este contexto, cuando se nos alinean todas las tasas, cuando están arbitradas, tener un retorno total. Sí, elegir el ganador. En ese contexto, bueno, el mercado se va normalizando, y en mercados normalizados las rentas financieras son más difíciles de obtener, ¿sí? Y otros que obtuvieron un buen rendimiento en lo que va de la semana, Fran, fueron los bonos soberanos. Acá vamos a linkear esto con un comentario que tenemos acá de que sí, se ha subido un poquito la tasa en dólares para tomar. Bueno, puede venir acá. Si tengo buen rendimiento en la curva en dólares, puedo apalancarme un poquito más para comprar, ¿sí? Si los rendimientos vienen bien. También hubo un salto en los volúmenes de las tomadoras en dólares, que también puede ser parte de esto. Y sí, tuvieron buena semana. El AO27, comentamos el break pasado que terminó de emitirse, es decir, como ya no va a haber más oferta, empezó a comprimir, ¿sí? Ya en tasa más cercana a 4,50. Recordemos que esto se terminó de emitir o se emitió, digamos, íntegramente en tasa en torno al 5, ¿sí? Em, de a poco, bueno, va apretando el spread, va comprimiendo la tasa. Que era esperable, ¿sí? Creo que incluso lo mencionamos alguna vez, al dejar de haber oferta directa del Banco Central, eh, iba a pasar del Tesoro, en realidad no del Banco Central, del Tesoro, iba a pasar. Y bueno, está en eso, está en eso. El AL30 ya rindiendo cerca de 7, ¿sí? El G30 de hablar, todo menos en 6. Y ya tenemos toda la curva bastante, digamos, acolchonada y en general ya todo debajo de 10% de rendimiento, quizás acercándonos más al rendimiento de una ABN. Difícil de comparar los plazos, pero bueno, algo que no se nos daba hace mucho tiempo. Pero bueno, hay ON rindiendo 7,5 u 8 a plazos largos. Por ahí los bonos terminan pareciéndose un poquito más. ¿Sí? Un poquito más, no mucho más. Pero es un avance. Sí, algo que habíamos mencionado es que cuando se deje de emitir el AO 27, que estaba saliendo a 5,10, 5,16 aproximadamente, iba a empezar a comprimir, pasó rápidamente. No, tampoco es que puede comprimir demasiado, no tiene tanto espacio para comprimir, pero empezó, rompió la barrera del 5 y empezó a 4,60 ya a rendir. A mí, Fran, cosas que me llaman la atención cuando uno ve un gráfico, y a veces no lo puede ver más rápido que en la tabla visualmente. eh, es esto. El Global 2029 rindiendo 5,35.
¿sí? Obviamente siempre decimos la elección del 27 es una barrera en donde me saltan los rendimientos, en donde el AO27 rinde 4,62 y el AO28 me rinde prácticamente el doble, ¿sí? O sea, es... y los 29 pagan después buena parte del capital, igual que los 30, el 50% del capital aproximadamente lo pagan después del 27. Con lo cual queda un porcentaje fuerte que uno lo cobra después, ¿no? Y más si uno venía de antes, bueno, cobró una parte ahora. Ahora, el que lo compra ahora, buena parte, más del 50% lo cobra después, ¿no? Por el dinero que está poniendo. Acá salta mucho el rendimiento entre un AO27 y un AO28, ¿sí? Ni hablar si me voy a la N29. ¿Sí? Al Bonar 2029, 10. Cuando uno mira las curvas, estas son las tasas promedio en función a la duration y al rendimiento, ¿sí? Entonces, todo lo que está por encima de la curva está barato, en principio, después hay que ver por qué, y todo lo que está por debajo está caro. Entonces, en este análisis podríamos decir, y esto debe estar bastante influenciado por estos dos bonos, que la L41 luce caro con respecto a algo más comparativo por duration como el AE38, ¿sí? Lo mismo con el 46 y con el 38, ¿sí? Y estos lucirían, Frank, casi como un regalo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, el gobierno le diría riesgo Cuca. eh, lo han aclarado varias veces, incluso usaron ejemplo que estás usando vos del lado 27 y del lado 28, ¿sí? La, digamos, la falta de certeza de qué es lo que va a pasar el año que viene, el mercado lo pricea, el mercado le pone un precio a ese riesgo, entre comillas, que cambie la política del Banco Central nuevamente. Y bueno, se paga casi el doble. El AN29 quizás todo queda más expuesto, pero ahí también con un asterisco y es que es un bono bastante menos líquido. De todas maneras, sí está bastante alto, bastante alto el precio. Em, pero bueno, es eso lo que nos termina marcando bien esta curva, ¿sí? Eh, el dinero está puesto acá muy fríamente, si se quiere. Y bueno, esto es lo que opina el mercado, más allá de lo que opinemos nosotros. Sí, es digamos, es un aviso o una posición, si se quiere, muy clara. Sí, yo ahí, para perfiles agresivos y gente que cree que mi ley va a ganar sí o sí, eh, a ver, entre AL30 y AO28, me voy a un AO28 porque tengo flujo de capital, eso lo podríamos armar para el próximo break. Tengo flujos de capital que me van a pagar en el post 27, entonces me llevo más premios, está bien, y no sé, y no invierto tanto, invierto en otra cosa por los flujos que me van a pagar en este año. Y entre un 2028 y un 2029 me parece que hay mucho premio, siendo la misma gestión. Eh, entonces, por ahí si empiezo a mirar los premios, yo empiezo a mirar a estos dos como el Bopreal 2026 cuando cotizaba con una TIR del 25% y pagaba en la gestión Milei, ¿sí? Eh, Esto evidentemente, en el caso de que el gobierno tenga un buen desempeño en lo que queda del año, tiene que comprimir bastante. Que llegue con buenas posibilidades al año que viene, sin lugar a dudas, es el objetivo del gobierno, pero vemos acá para este tramo de la curva como que precios muy desarbitrados con relación a los 30, ¿sí? A ambos 30, ¿sí? Como que no hay mucha relación ahí. Pero bueno, son los precios que marcan el mercado. Nosotros acá sí vemos una buena posibilidad, pensando en un 29 que son un poco más de 3 años, porque esto es noviembre del 29. Entonces pensamos, y esto es agosto del 28, perdón, octubre, que son buenas oportunidades con unas duration interesantes para los que eh, tienen esa visión de que el gobierno va a seguir en camino, ¿no? Así que Exacto. sí, Sí, y sí, sí. sigue estando este salto, ¿no? Esta diferencia entre legislaciones, Un que bueno, escalón.
un escalón bastante, sí, y a mí me llama poderosamente la atención esto por debajo ya de la línea de 6 y esté aproximándose. Pero bueno, buena semana para los bonos, derivado de lo que comentábamos anteriormente, la compra de dólares, el programa monetario, el acuerdo con el fondo, cambian las expectativas, ayudan a las expectativas y en los bonos seguimos siendo constructivos. Y pasamos de lo ¿Cómo venimos con las local. acciones? Esto es, ya pasamos a lo internacional, a la renta variable, ¿sí? La verdad que, Fran, ha sido un año de locos, ¿sí? Nosotros hicimos un break a principio de año que era Queridos Reyes Magos y era nuestros pedidos para el 2026, ¿sí? Deseos. Los deseos. Y la verdad que en un momento dijimos, ¿cómo no vamos a tener otro 2025? Sí, parecía un deseo modesto, pero era un deseo bastante exagerado, ¿sí? Y la verdad que lo que podemos ver es que después de que se desata la guerra en el Golfo Pérsico, los índices volvieron a volar, ¿sí? Fuertemente. El Nasdaq, este es el Standard and Poor's. Que tiene un movimiento muy parecido al Nasdaq porque el sector tecnológico está dominando el índice del S&P y el que esta semana fue noticia fue el Dow Jones, que venía mucho más atrasado, que viene mucho más atrasado, pero parecería dar ciertas pistas de rotación entre sectores más agresivos a sectores más tradicionales. Sí, ayer se dio un fenómeno bastante particular que suele ser muy raro por justamente la dominancia del sector tecnológico. La mayoría, no vamos a decir todas, pero una buena parte de las acciones tecnológicas estaban presentando una corrección fuerte, una corrección bastante interesante, y aún así el índice del S&P estaba en positivo, cosa que es rara porque suele, cuando hay problemas tecnológicos, digamos, suele arrastrar al índice. Ayer el Dow Jones lo empujó para arriba, o sea, la parte más industrial lo empujó para arriba. Así que se dio ese fenómeno de las tecnológicas bajando, pero el S&P subiendo. Eh, Obviamente, ahí mano el Dow Jones, que está llegando a nuevos máximos. Eh, Recordemos que el S&P no abandonó máximos hace un tiempito porque, bueno, Nvidia valía 20% más y esos son un trillón, ¿sí? Que Nvidia valga 20% más es $1 trillón de capitalización, eso es locura. Em, Así que quizás eso afectó mucho al índice que está muy concentrado en esas, en las magníficas 7 de arriba, digamos, que afectan increíblemente al índice. Pero por lo demás, bueno, vamos a tener que estar muy atentos a ver cómo termina todo este asunto. Si llegara a seguir esta rotación, ¿sí? Bueno, ver dónde conviene tomar ganancias si así fuera el caso. Em, Obviamente podemos saber el punto exacto, eso es imposible, pero bueno, seguir siguiendo las tendencias si se quiere y estar muy atentos. Básicamente Sí, eso, no podemos hacer muchísimo más tampoco. sí, y en el fondo, Fran, lo mismo de siempre, elegir buenas empresas con buenos números, con fundamentos, pensar que la inversión en acciones es una inversión de largo plazo, ¿sí? Porque uno lo que está haciendo es invertir en una empresa que cree que le va a ir bien, ¿sí? En su negocio, y eso se va a reflejar en las cotizaciones. O sea, los balances empujan las cotizaciones y no al revés, ¿sí? Entonces, por ahí a veces hay que esperar. A veces uno sufre estas caídas, que si uno mira esta caída es brutal, ¿sí? Es una caída del 15%, ¿sí? Tranquilamente, ¿sí? Y en índices, ni siquiera en acciones, y después la salida también fue más fuerte. Obviamente, lo que se viene dando, sobre todo en el sector de semiconductor, es que cada vez vamos a ser más dependiente de la tecnología, mucho más dependiente, entonces la tecnología la vamos a tener en todo. Em,
entonces nosotros lo que pensamos es que sigue teniendo vigencia el sector tecnológico. Obviamente, quizás hay que buscar un poco más puntos de entrada, hay que ver eh, verdaderamente que esas empresas tengan buenos balances y que no sean humo, hay que ver sus múltiplos. em, y un poco, bueno, ahí está poniendo algunos mensajes Gustavo. Gustavo es un gran inversor o seguidor de acciones y siempre hablamos con él y él siempre nos recuerda que en estos ciclos, en estas tecnológicas, vienen comprando y venden con la presentación del balance. Entonces creemos que estamos un poco en esos ciclos, siempre vamos a encontrar peros para justificar una toma de ganancias, pero hoy por hoy seguimos viendo al sector de renta variable como un sector bastante interesante para invertir, siempre teniendo en cuenta esto. A ver, nosotros en las recomendaciones, por ahí sí intentamos buscar precios de entrada, obviamente, y buscar buenos momentos, pero no son recomendaciones de trade, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo por ahí en cuenta. Pero ya que siempre hay que intentar buscar buenos precios de compra, más allá de que uno compre buenas cosas, hay cosas que quedaron como a buenos precios. Este gráfico, para entenderlo, es el precio de la acción dividido las ganancias futuras esperadas, o sea, las ganancias esperadas, ¿sí? Y en función a las ganancias esperadas por los consensos del mercado, hay lo que está en rojo está más caro y lo que está en verde está más barato. En esta relación precio dividido ganancias esperadas. Y ahí, Fran, han quedado muy buenas cosas. Sí, a pesar de todo, la suba enorme que ha tenido Mu sigue siendo una incluso de las más atractivas de todo el mercado. Acá está interesante ver cómo hay sectores, ¿sí? Por ejemplo, el sector financiero, estaría todo relativamente barato, ¿sí? Respecto a lo que pueden llegar a ganar. El sector de medicina, de healthcare también, excepto, bueno, Lilly, que quizás es la más grande, incluso es la más grande, pero bueno, sería un sector también a tener en cuenta. Y a pesar de las subas de muchas de las tecnológicas grandes, como el mismo Nvidia, Nvidia vale mucho, es la compañía más grande del mundo, pero también genera una caja, ¿sí? Genera ventas eh, muy grandes. Entonces, su precio, digamos, no está tan inflado respecto de lo que vale, ¿sí? O sea, de lo que vale respecto de lo que gana. Entonces, eso también podría ser un punto interesante. Eh, en el otro lado del espectro tenemos, por ejemplo, en el sector, ahí me quedo en el sector de tecnología, Intel, que vale 70 veces más de los ingresos esperados, ¿sí? 72 veces. Tesla, ni hablar, a Tesla ya lo hemos hablado mil veces. Tesla no hace dinero por sus ventas, o sea, Tesla no tiene una capitalización por ventas. Si vemos abajo, mucho más chiquito, ¿no? Está General Motors y Ford, que están verde furioso, es decir, que tienen, digamos, cotizaciones completamente opuestas que Tesla, aún estando en el mismo sector, volvemos a lo mismo. Tesla no sé si hace autos, tiene, ¿Qué digamos, hace? otro enfoque. Después vemos algunos sectores, por ejemplo, de consumo que están muy caros, como Walmart y Costco, pero otros como Target o Coca-Cola o Pepsi que están relativamente baratos. Son bebidas, ¿no? Bebidas no alcohólicas, pero digamos entran en ese sector de consumo defensivo masivo. Eh, y bueno, entonces podemos ver ahí también un poquito digamos, cambios dentro del mismo sector o polos opuestos dentro del mismo sector. Y ahí es donde este grafiquito, digamos, cuadrados pueden dar una idea de por dónde encarar el asunto, ¿no? Si queremos ingresar a un sector, bueno, más allá de que esto es por ahí un pantallazo muy general y termina siendo siempre una verdad absoluta, puede servir como referencia. Sí, sirve como, es como un indicador también a veces por ahí de qué tan caro o tan barato está. Por ejemplo, Palantir, que sería algo más como ciberseguridad, llegó a estar Ujú. parecido a lo que es Tesla
hoy, sí, es como que yo necesito en el caso de Tesla, más de 170 años eh, para recuperar el valor de la acción, ¿sí? O sea, como que los múltiplos se tienen que expandir mucho, o sea, sus resultados tienen que volar, tienen que explotar, ¿sí? Obviamente, cuando uno lo mira para atrás, podría decir, bueno, pero este indicador a lo mejor me hizo quedar afuera bueno, Micron no sería el caso de AMD, por ejemplo, y la realidad es que AMD viene rindiendo mucho más que Procter, que parecería estar más barata. Pero bueno, en momentos de rotación esto también es bueno tenerlo por ahí en el radar. También sectores como el financiero son mucho más tranquilos que el sector tecnológico. Cuando yo quiero comparar, a mí esto lo que me está haciendo ruido es que a mi gusto, Mu todavía tiene posibilidad de seguir expandiendo. Nosotros presentamos este gráfico en un break allá por el mes de noviembre, si no me equivoco, y Mu estaba en 5, ahora está en 9, ¿sí? Ya empieza, mientras Mu siga presentando balances que sigan siendo atractivos, más allá de las tomas de ganancia, la acción le vemos que sigue teniendo potencial, quizás a lo mejor ya lo vimos. Nvidia, para mí está a un buen precio, Microsoft en este contexto también, Meta ni hablar. Así que bueno, por ahí sirve como guía para ver dentro del sector eh, dentro de una grilla los motivos por los cuales elijo una acción, eh, este es un indicador interesante para seguir, ¿sí? Así que, bueno, por ahí si la rotación viene, puede estar dándose en algunos sectores y en algunas acciones que han subido mucho y que puede estar un poco más caro, hacia esto que está un poco más verde. Walmart está en el QQQ y está en el Dow Jones y la verdad es que no tuvo muy buena semana Walmart porque es una empresa que viene estando más cara. Se empezó a recuperar por suerte porque la tengo en cartera, pero bueno, hay cosas que lucen un poco más caras que otras. Y el sector petrolero, lo venimos diciendo ya hace un tiempo, para nosotros va a ser un buen lugar donde obtener un ingreso razonable, ¿sí? Porque el sector de energía va a ser muy demandado a nivel global por lo que está pasando en Irán y también por el cambio tecnológico. Así que bueno, para pensar, para analizar, para tener cuidado también a la hora de comprar, Fran. Sí, sí, sobre todo quizás por ese lado pueda ser el asunto. No sé si tanto para comprar algo, sino para evitar comprar algo que Para no quizás esté muy caro. Eh, o al menos esperar un poquito que baje la espuma y que los balances también nos den una mano. Quizás compramos más caro, pero con una digamos, con una proyección un poquito mejor, ¿sí? Respecto a qué es lo que realmente están ganando todas estas empresas, que hay mucho humo, hablando bien en términos nuestros, hay muchas veces que hay mucho humo, abajo del humo hay una hermosa fábrica que hace cosas muy buenas o no hay nada, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí, sobre todo en las cosas más nuevas, más de última tecnología, asegurarse que atrás hay algo, que las ganancias igual van a ser más que buenas. Bueno, con esta presentación llegamos al final de nuestro break. Muchas gracias por sumarse. Así que bueno, esperamos que tengan muy buen fin de semana y los esperamos el próximo viernes. Exactamente, aquí estaremos. Muy buen fin de semana para todos.